Yo fui a una Hostia. entrevista para ser periodista de la empresa y salí con un trabajo de comercial. Yo pensé, ¿comercial? Yo no, yo la gran escritora, la gran periodista. ¿Cómo puedes hacer, por ejemplo, por ejemplo, subes un TikTok? ¿Cómo puedes hacer para que la gente coja desde ese TikTok y tú redirigirlas a tu canal de YouTube, al vídeo entero? Pues mira, no os puedo decir mucho porque yo no soy muy experta en TikTok, la verdad, pero sí que es verdad que ahora incorporaron la opción de en el bio tú puedes enlazar con el canal de YouTube. Entonces, Hostia, desde ahí tú. es una opción de poder hacer, pero es lo que os digo, por eso os digo, vosotros que sois súper tequis para esto, tenéis que ver, investigar la propia red, ¿no? Y cómo o incluso ver otros comunicadores cómo lo han hecho para ver si es aplicable a lo que tú haces, ¿no? Pero te digo, yo, por ejemplo, la red que más utilizo y más conozco es LinkedIn, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vosotros me preguntabais si es útil. Por supuesto. O sea, a nivel profesional, antes, por ejemplo, la gente cuando buscaba trabajo solo iba o a la empresa de trabajo temporal o se inscribía en las webs de empleo y desde ahí tú ponías tu currículum y enviabas a las ofertas de empleo, ¿no? Ahora los mismos reclutadores, la mayoría o casi todos están en LinkedIn y ellos hacen búsquedas anónimas, que se dice, ¿no? O sea, ellos van viendo perfiles que les interesan y a lo mejor tú no estás ni buscando trabajo y te ofrecen trabajo. O sea, te escriben porque han visto tu perfil, les gusta, han visto con quién estás conectado, si tienes mucha gente del sector conectado contigo, si has trabajado, porque vamos a decir, es como un currículum, entre comillas, abierto, ¿no? Tú allí pones toda tu experiencia profesional y te pones en contacto con gente que es de tu mismo sector. Yo en mi caso, por ejemplo, me pongo en contacto con posibles clientes, directores de marketing, marketing digital de empresas, que a mí me interesaría que fuesen clientes de nosotros, y después con posibles proveedores con los que pueda trabajar. Y sigo a gente del sector que me interesa. Estoy en grupos de marketing digital para dar visibilidad al contenido que yo pueda hacer. Yo no soy muy de publicar contenido, pero sí me gusta recomendar contenido interesante en el sector con mis hashtags. Esto es como todo. No es solo que lo recomiendes, sino que tienes que ponerle tu parte de comentario personal, ¿no? en el feed que tú pongas, ¿no? De LinkedIn, y por ejemplo, es importante para ganar visibilidad, para que no te baneen, porque claro, si tú empiezas a pedir contacto a mucha gente, pero esta gente no te acepta dentro del círculo de LinkedIn porque no te conoce, porque no quiere aceptarte, esto te penaliza en tu visibilidad, en cómo te pueden encontrar a ti en LinkedIn. Entonces, es súper importante que crezcas de forma orgánica, consiguiendo más contactos a medida que vas ganando más clientes, este te recomienda a otro, este te conecta con otro, es decir, tú vas teniendo contactos de primer, segundo grado, tercero que se llama, y esto hace que tu perfil en LinkedIn sea mucho más mejor, vamos a decirlo así, respecto a otros, se visualice más frente a otros perfiles, ¿vale? Entonces, si tú te eriges como experto en una materia, por ejemplo, en marketing digital, ¿no? Aportas contenido interesante relacionado con ese sector, el algoritmo de LinkedIn te posiciona siempre mejor respecto a otros que hacen lo mismo que tú. Entonces, es una ventana abierta al mundo profesional, por ejemplo. Es súper importante. Pensad que en España están sobre unos 15 millones más o menos de usuarios que están dados de alta en LinkedIn. Eso quiere decir que de la población activa que está trabajando y en la edad, pensad que LinkedIn dicen más o menos, estaríamos entre 28 y 45 años, ¿no? El mayor target de audiencia que hay, ¿no? En LinkedIn. Pues claro, es que tienes que estar. O sea, incluso ahora más gente súper joven o que todavía está estudiando y pone el título, yo qué sé, segundo curso del grado de psicología. Ya se da de alta en LinkedIn porque empiezan a seguir a gente que le interesa, empiezan a contactar con gente de empresa donde le interesaría trabajar. Tú dices, bueno, es que me encantaría trabajar en esa empresa. ¿Qué haces? La sigues. Intentas conectar con gente que trabaja allí. Intentas dar contenido interesante a tu comunidad. Es decir, te intentas hacer más visible para ir ganando más credibilidad y más notoriedad, ¿no? Porque al final está la autoridad de marca, entre comillas, o la marca personal. Cada uno tenemos un estilo cuando estamos en las redes sociales, ¿no? Y, por ejemplo, en LinkedIn, mucha gente que es top boys, ¿no? De LinkedIn y habla y tal, le siguen millones y millones de personas, ¿no? O sea, el otro día leía sobre más de 800 millones de personas están dados de alta en LinkedIn. Muchos reclutadores de empresa buscan allí a sus futuros empleados. Mucha gente busca a sus inversores de esta startup que quiere crear desde LinkedIn. Es decir,
es infinito, ¿no? Las posibilidades que te abre. Entonces, sí, yo claro que recomiendo que tenéis que estar y estar atentos de qué se habla, cómo se habla, qué tono se utiliza, qué temas se utilizan. Por ejemplo, hay temas que no pegan en esa red social porque para eso hay otras redes sociales. Entonces, tú tienes empresas que en LinkedIn tratan unos temas y cuando están en Instagram o están en TikTok utilizan otros formatos, ¿vale? Porque te tienes que ajustar al estándar de esa red social. O sea, no pega que metas un vídeo haciendo depende que en LinkedIn, porque no tienes otras redes más apropiadas para eso, ¿sabes? Entonces, hay que saber qué tener que hacer en cada red social, ¿sabes? ¿Cuál es el estándar de calidad? ¿Cómo funciona su algoritmo? ¿Cómo puedo mejorar y posicionarme de forma orgánica allí? Y mantenerme, ¿no?